Tallado en la roca, grabado en la piel, a veces a fuego. Aquello que da valor a lo único, a lo diferente, a lo que nos identifica, sobre aquello que la intervención humana ha sido genial o precisamente no ha habido intervención humana. Una es memoria, proyección de futuro, relatos, arte, historia, patrimonio. El concepto. España es uno de los países con más patrimonio en cualquiera de sus categorías del mundo. Historia del patrimonio histórico y cultural español, para, a través de sus hitos y avatares, descubrir las claves que lo conforman, que nos conforman. Las falsificaciones arqueológicas son un tema recurrente. En España, uno de los casos más notables tuvo lugar a finales del siglo XIX, en el yacimiento de la Bastida, Murcia. En plena fiebre por las antigüedades, dos curiosos personajes engañaron con sus piezas a los mejores museos del momento. El Corro y el Rosado se enteran de las cerámicas y de lo que había en el Argar por un campesino. Se contacta con un alfarero del lugar y con otro hombre, Cayuela, sobrino de Rogelio Inchaurrandieta. Rogelio Inchaurrandieta, ingeniero de caminos muy vinculado a esta zona del interior de Murcia, es el primero en comenzar las excavaciones en la Bastida, hacia 1869, atraído por las noticias sobre esqueletos y objetos metálicos. Al poco, empiezan a circular las primeras falsificaciones. Unas falsificaciones, pero además con un montaje muy interesante, porque traen a las gentes, a las que les quieren vender los objetos, con las falsificaciones hechas, pero reaprovechan las tumbas, colocan esos objetos, lo tapan bien con tierra, por lo cual le dan ese valor de autenticidad que no tenían. Después empiezan a diversificar más y hacen falsificaciones de cerámicas ibéricas y romanas, y después ya como que se desmadran un poco y empiezan a inspirarse en fuentes precolombinas. Ahí es cuando ya salta claramente la evidencia de que era imposible, de que eso no era argárico, pero ya habían vendido mucho. Vendieron mucho porque había mucha demanda. A finales del siglo XIX y principios del XX, el romanticismo ha extendido la pasión por el pasado. Es el momento en el que comienzan las grandes excavaciones arqueológicas. Cada reliquia se antoja el Santo Grial. El romanticismo es la ideología que hace, es la salsa que une, la argamasa que une toda esa ideología. Vender al Louvre, habían llegado a vender en Barcelona más de 60 piezas cerámicas en el Museo de Barcelona, y entonces te está hablando de una red de contactos. El estafado también se queda callado porque sabe que está haciendo algo que no corresponde. Sanders en Londres en 1913 los denuncia y le llama Totana Factory. El reproducir las cerámicas del Argar es difícil, es complicado, pero tenemos una ciudad alfarera con gran experiencia en cómo se hacían. El yacimiento de la Bastida ha proporcionado una información fundamental sobre la civilización argárica, la primera en la península en tener división por clases sociales. Sin un ataque exterior que lo justifique, un día desapareció. Este cerro es un cerro muy interesante que le llamamos la Ciudad Escondida. Estamos en una gran ciudad que se construye en el 2200 a.C. y perdura en el tiempo durante casi 700 años. También estamos excavando en la Almoloya, que es otro yacimiento argárico.
no es el objeto en sí, sino también lo que nos dice, el contexto, lo que nos cuenta hasta escribir de alguna forma una autobiografía colectiva. El patrimonio es pater, de hombre, que domina, y es propio de cuando se coloca y se da ese nombre, pero es impropio en este momento seguir utilizando este término, porque es lo que es de todos y de ninguno en concreto. Son los bienes del pasado, los muebles y los inmuebles. Tienes que saber escuchar y saber leer lo que te dicen los huesos. Está muy bien que se conozca lo que no se sabe nada del pasado. Yo veo aquí una artrosis severa de un adulto, pero no sé si el hombre o la mujer en este caso. Esta lumbar es grande, pero tendremos que después remontarlas con el resto de lumbares. Reducir a esa idea de, no, el patrimonio es la herencia del pasado, es que caes en una contradicción. A ver, ¿qué herencia del pasado? Porque hay cantidad de cosas del pasado que te las estás cargando continuamente para construir el futuro. No puedes guardar el pasado en nombre del patrimonio, porque las sociedades evolucionan. Definiciones al uso no entran nunca en destripar lo que realmente es esa construcción, como si fuera algo que existiera naturalmente, como si hubiera existido siempre, cuando de hecho desde antes del siglo XIX, finales del XVIII, no existe nada a lo que nadie vaya a llamar patrimonio. Para mí el patrimonio es un conjunto de reliquias que el poder político, asesorado por la academia, decide clasificar, decide catalogar. Hasta que una cosa el poder político no le da de alguna forma, de bien de interés cultural, de patrimonio de la humanidad, lo que sea, no existe como patrimonio. En España, no será hasta la Segunda República que el patrimonio pase a considerarse un bien colectivo. Con la promulgada ley de patrimonio histórico de 1985 es heredera de aquella. No hubo otra ley de patrimonio. Pero esa ley será de irregular aplicación. El estallido de la guerra civil supone un nuevo y sangriento escenario, también para el patrimonio. La salida de los tesoros artísticos, sobre todo del Museo del Prado, con destino en primer lugar a Valencia, después a Figueras y por último a Ginebra, pues casi, visto desde la perspectiva actual, es poco menos que una epopeya. Aquella labor fue tomada como un referente por la Oficina Internacional de los Museos. Pensemos que cuando finalmente estos tesoros del Prado regresan a España... Mal que el Estado Islámico, por ejemplo, destruya. Yo recuerdo cuando los talibanes destruyeron los Budas de Pamilla, que tuvieron una frase, fue lamentable el hecho, pero hubo una frase que era precisa y contundente, que decía, ahora sí, ¿no? Ahora os preocupáis por nosotros. Mientras moría gente, eso pasaba por el telediario sin pena ni gloria. Ahora que destruimos vuestro patrimonio, ahora es cuando os preocupáis. Por debajo de esa imagen de destrucción simbólica, se producen otro tipo de expolios. Uno de los elementos patrimoniales más vulnerable es el arqueológico. Tenemos un patrimonio arqueológico que es envidia de todo el mundo. Ahora, por ejemplo, aquí muy cerca del sitio donde nos encontramos, en la Academia de San Fernando, se está haciendo una operación realmente, no sé cómo calificarla, pero en fin, con las mejores intenciones se sostienen las máscaras de las fachadas y dentro se introducen unos nuevos contenidos y se mantiene esa máscara. Al mantener estas paredes exteriores
son más caras que si se hubieran tirado y se hubieran reproducido por los medios que hoy día tenemos en la actualidad. Yo creo que hay que tener un cierto respeto a la memoria. No hay que olvidar que la ciudad es el descubrimiento de la inteligencia humana más portentoso que se ha hecho. Vivimos... Hay memoria en las piedras, las pinturas, los huesos, las reliquias, las tradiciones y hasta los paisajes, obra de arte ajena al ser humano. Todos admiramos lo mismo un Velázquez que un Van Eyck, un Cervantes que un Shakespeare, un Museo del Hermitage que el Palacio de la Granja Saint-Ildefonso. Una belleza con su cara clandestina y su mercadeo, sus enigmas y crímenes. Y una memoria de emociones, saberes y gestas, recuerdos buenos, malos y en ocasiones falsos. El legado de unas generaciones a otras, una herencia que no está libre de pasiones y codicias. Ese es el patrimonio histórico, artístico, inmaterial. La forma como construida ha sido colonizada, que no invadida, colonizada por el signo. Y el signo es lábil, es algo que permanece a través de la historia, pero que hay que irlo renovando porque los signos no son permanentes, y menos en esta sociedad de cambio tan acelerado, en donde todo rota alrededor de un punto inmóvil, que es el ser humano.